Hola mis hermanos, ¿cómo estamos? Nuevamente conectados aquí para continuar con el estudio de Santiago. Me estoy conectando un par de minutitos antes para que algunos hermanos reciban la campanita y les pueda avisar que ya estamos transmitiendo. Todavía no veo a nadie por ahí. Ahí veo que se conectó uno, excelente. ¿Todo bien hermanos? ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? Hola Andreina, ¿cómo estás? ¿Cómo están mis hermanos? Vamos a darle un par de minutitos más a los hermanos que están conectándose recién para no empezar todavía. Ir afinando algunas cositas y no sé si toman nota ustedes a papel y lápiz por si acaso, pero esperamos unos minutitos. ¿Cómo estás, Fifi? Hola, Analu, ¿cómo estás, amiga? ¿Qué tal? Qué bueno reencontrarnos otra vez por medio de esta tecnología de la transmisión streaming, hermanos. Espero que estén todos bien en casa, que estén bien sanitos, que el Señor les esté proveyendo todo lo que necesitan y que bueno, esta cuarentena que se ha extendido por un mes, más de un mes, no nos afecte mucho, ¿no? Ya si ustedes ven que ya empezamos a enseñar cosas raras es porque ya nos estamos volviendo loquitos y ¿qué podemos hacer, hermano? La cuarentena la están extendiendo bastante, pero si por algo es beneficioso tenemos que aceptarla, ¿no? Tenemos que empezar a... Hola Verónica, ¿cómo estás? Tenemos que empezar a asimilar, ¿no? La nueva, entre comillas, la nueva normalidad que vamos a tener de aquí a poco, cuando ya finalmente se pueda superar este asunto de la pandemia, de los contagios, bueno, la indisciplina de las personas la seguimos viendo todos los días y bueno, es una tristeza, ¿no? De que se puedan ver cosas como se ven en nuestros noticieros, ¿no? La indisciplina de la gente, la burla, la mofa de las personas por encima del padecimiento de otros. Es triste, ¿no? Pero bueno, es parte de nuestra cultura, nuestra idiosincrasia también, parte de la humanidad, que todos somos hijos de Adán, pero nosotros los cristianos, los que confiamos en el Señor, hermanos, estamos protegidos bajo sus alas. Carmen, ¿cómo estás? No, nosotros estamos protegidos bajo las alas del Señor y como dice la palabra del Señor, ninguna plaga tocará su morada, ¿no? Bueno, vamos a comenzar el estudio. Hoy día nos toca ver el capítulo 5. Como es un poquito largo, lo pensé dividir en dos para ya terminar la epístola a Santiago, que ha sido una epístola que es bien densa, ¿no? Es corta, son 5 capítulos, pero estamos siendo bastante, ¿cómo se dice? Inductivos, ¿no? Estamos siendo bastante específicos en el desarrollo de la epístola y hemos abarcado bastantes temas interesantes que básicamente son para nuestra propia reflexión, la manera en la que nosotros vivimos y aquellas cosas que todavía están en nosotros, ¿no? Con las que luchamos, ¿no? Porque todos somos humanos y cada uno de nosotros sabemos las debilidades que tenemos. Como se dice en criollo, cada uno de nosotros sabemos de qué pata o de qué pie cojeamos, ¿no? Entonces Santiago nos da luz acerca de algunas cosas que todavía están en nuestro corazón y con las cuales luchamos diariamente, ¿no? Hemos dicho de que si no confiamos en la guianza del Espíritu Santo y en el poder, la investidura del Espíritu Santo, si no mantenemos una vida de oración y una lectura constante de la palabra de Dios, hermanos, entonces es infructuosa. Nuestra relación con el Señor es infructuosa, no hay evidencia, no hay fruto y entonces vivimos una vida a media tinta, ¿no? Una vida que no evidencia el carácter de Cristo. ¿Cómo estás, Violeta? ¿Qué tal? Entonces, hermanos, bueno, básicamente vamos a estudiar hoy los primeros 8 versículos del capítulo 5. Nos vamos a detener en una pequeña reflexión previa al capítulo, ¿ya? Porque creo que es menester en este momento, ya que Santiago está dando un pequeño giro en la dirección a quienes les está escribiendo, ¿no? En este capítulo, ¿no? Y es básicamente
como una reflexión acerca de lo que es la vida de la iglesia en la actualidad, ¿no? Es decir, ya hemos dicho que la iglesia primitiva, o sea, la iglesia, cuando digo iglesia primitiva me estoy refiriendo a la iglesia del primer siglo, es decir, la iglesia que nació de los 3.000 convertidos de Pedro, cuando después de Pentecostés, y de los otros 5.000 que se convirtieron después, ¿no? Y cuando después de la persecución de Esteban, la iglesia se estacionó o digamos, migró a Antioquía, lo que es Turquía, y luego de allí, cuando Pablo recibe el Evangelio, se convierte al Evangelio y empiezan los viajes misioneros, la disertación entre lo que tenían que hacer los gentiles y los judíos cristianos que todavía no comprendían bien al 100% el asunto de la ley y la nueva gracia la nueva doctrina que se estaba, digamos, implantando en la primitiva iglesia. A eso me refiero a ese entorno me refiero cuando hablo de la iglesia primitiva. Es decir, nuestros primeros hermanos en Cristo, ¿no? Que tenían el Evangelio de primera mano. ¿Cómo estás, Rafael? Nuestros hermanos que tenían de primera mano el Evangelio, cuando recién estaban empezando a circular los evangelios, ¿no? Los primeros evangelios, cuando recién estaban conformándose, ¿no? Las epístolas de Pablo todavía no habían sido escritas, algunas de ellas. Entonces, reflexionando acerca de esta iglesia primitiva, es que en este contexto es que escribe Santiago, pero de alguna manera, haciendo un paralelo con nosotros, hermanos, tenemos que ver lo siguiente, ¿no? O sea, nosotros como iglesia cristiana estamos tan modernizados, ¿no? Que de alguna manera hemos perdido la perspectiva de lo que realmente es la vida de la iglesia. Es como que hemos institucionalizado la iglesia, es decir, se entiende por iglesia a una congregación que tiene un local y que tiene ciertos servicios, ¿no? Mitad de semana, jueves, estudios bíblicos y el grupo de jóvenes, y etcétera, ¿no? Que tiene un pool de actividades. Y pensamos que eso es la iglesia que está establecida en una ciudad, que está evidenciada por medio de un edificio o de un templo bonito, ¿no? Pero hermanos, si bien es cierto, todo eso son accesorios de lo que es la iglesia no es eso en sí. O sea, la iglesia no es el edificio, no son las actividades, la iglesia no son los servicios, ¿no? O sea, la iglesia somos todos nosotros, quienes conformamos el cuerpo de Cristo, tú y yo. Cada uno de nosotros, como dice el apóstol Pedro, somos miembros de su carne y de sus huesos. En ese sentido, la iglesia primitiva tenía este concepto diferente al que tenemos nosotros ahora. Ahora, he estado viendo algunas noticias que en Estados Unidos las iglesias quieren ya abrir y por encima de las regulaciones, no sé si por encima de las regulaciones del gobierno, pero ya quieren reunirse, congregarse, y no está mal, siempre y cuando tomen todas las medidas de salubridad que se necesitan. Pero estamos tan, digamos, institucionalizados, hemos perdido la perspectiva de lo que es la iglesia en sí, porque nos identificamos mucho con la iglesia edificio, con la iglesia grupo de congregación. Pero cuando Santiago estaba escribiendo esta epístola, la iglesia no era así. La iglesia tenía una conformación distinta. Se reunían en casas, ¿de acuerdo? Y de vez en cuando podían, pedían permiso de algún principal rabino o alguna autoridad que les podía ceder algunas de las sinagogas que estaban distribuidas en la ciudad, para que ellos pudieran reunirse, porque las casas eran pequeñas y de alguna manera las sinagogas tenían espacios públicos o grandes como para reunir a más de 30, 40, 50 personas, ¿no? Y es allí cuando ellos se reunían y enseñaban acerca de Cristo, básicamente el testimonio de que Jesucristo había resucitado y todo, y muchos judíos que escuchaban esto, de alguna manera reaccionaban a ese mensaje, ¿no? Algunos se convertían, otros no, discutían, etcétera, de cosas. Y encima de todo eso, ¿no? La dispersión que hubo por causa de la muerte de Esteban, que los cristianos fueron perseguidos, ¿no? Y Santiago escribe a este contexto de iglesia en ese momento. Entonces, sin ahondar mucho en esto y analizando ese paralelo con el que estamos viviendo ahora, nosotros no debemos de temer lo que está pasando en el mundo, porque nuestra seguridad está en el Señor. Y de alguna manera, lo que está pasando en este mundo está permitido por Dios. Dios lo ha permitido, ¿no es cierto? Entonces, es para sacarle el jugo acerca de las cosas que podemos entender del por qué Dios está permitiendo lo que está permitiendo, al margen de que todo obedece a un plan divino, ¿no? La escatología bíblica apunta
al final de los tiempos, al rapto de la iglesia, a la manifestación del anticristo, a la marca de la bestia y a la gran tribulación y a la guerra final contra el pueblo de Israel, por las cuales ya viene el Señor Jesucristo a defenderlos con su iglesia y sus santos ángeles. Ese escenario escatológico se va a dar, pero estamos viviendo, digamos, los entretelones, la previa, como se habla en fútbol, ¿no? Entonces, pudiéramos decir que el Señor está usando esta pandemia para volver a los principios elementales, por ejemplo, de doctrina. Esto es de manera personal, se lo digo, hermanos. Por ejemplo, ¿qué ha evidenciado esta pandemia? Desde mi perspectiva, ¿no? Como observador simple del mundo. ¿Qué ha evidenciado esta pandemia? Para mí, por ejemplo, ha evidenciado a los falsos apóstoles y a los falsos maestros. He escuchado en las redes personas, evangelistas televisivos que han soplado y gritado y reprendido al COVID-19. En Estados Unidos hay un evangelista muy popular que reprendió al COVID cuando habían casi 15.000, 20.000 personas fallecidas. Hace tiempo, al principio de la pandemia, y ahora está bordeando los 100.000. ¿Qué significa eso? Que el COVID nunca fue atado, que nunca fue soplado, y que esta persona es un falso profeta, un falso apóstol o lo que sea, ¿no? Que se cree con la autoridad, la única autoridad que tiene Dios de decretar y decir las cosas. Y se ha tergiversado el concepto de doctrina bíblica y se han evidenciado estos falsos apóstoles, falsos profetas, profetas que profetizan contra los huracanes. Huracán, yo te detengo, y esto que el otro, y no pasa nada, los huracanes pasan igual. Entonces, todas estas calamidades de alguna manera nos evidencian a nosotros. Realmente que hay personas que negocian y trafican con la fe, con el evangelio. Lamentablemente sucede. Trafican con el evangelio, ¿no? Y se llenan los bolsillos de la inocencia de la gente que les cree, ¿no? Les cree y abusan de ellos y los tienen esclavizados y sometidos a sus falsas doctrinas. Por ese lado podemos ver eso. Entonces, si decimos que el cristianismo en la actualidad está institucionalizado, ¿no? Lo decimos básicamente porque a veces creemos que las mega iglesias son evidencias de que hay un cristianismo presente, pero lamentablemente no es así, ¿no es cierto? Las mega iglesias no es el equivalente a calidad de cristianos, ¿no es cierto? Entonces, muchas iglesias tienen la preocupación por los números. En la época en la que Santiago escribió, las iglesias no se reunían así. En todo caso, yo me pongo a pensar, ¿no? Los apóstoles hubiesen reprendido la persecución que hubo a los cristianos por causa de la muerte de Esteban, pero no hicieron eso. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, podemos ver que todo lo que está sucediendo, Dios está sacando provecho para abrirnos los ojos, hermanos, y podamos con certeza decir y ver realmente quiénes tienen el Espíritu de Cristo, quiénes son cristianos realmente. Entonces, no debemos preocuparlos por números, ni por medias iglesias, ni nada por eso. Santiago no tenía eso en mente cuando estaba escribiendo, le estaba escribiendo a los dispersados. Entonces, siendo sinceros, ¿cuántos cristianos verdaderos realmente nosotros conocemos en las megas iglesias o en las iglesias grandes? ¿No? Una iglesia grande no es sinónimo de una buena iglesia, ¿no? Entonces, para de alguna manera tener un parámetro o un termómetro, por así decirlo, acerca de lo que está pasando ahora, ¿no? En el escenario escatológico, me refiero. Por ejemplo, imagínense que el rapto suceda ahorita, porque en cualquier momento puede suceder. La iglesia está escondida, ¿correcto? Es decir, la iglesia está no reuniéndose visiblemente en los templos como se acostumbran todos los domingos alrededor del mundo. Todas las iglesias en todos los países no se están reuniendo. Ok, y si el rapto sucede ahorita, ¿cuántos realmente sentirían la pegada? ¿Cuántos? ¿Cuántas personas realmente se darían cuenta de que millones de personas han desaparecido? ¿Ustedes saben lo que significa o lo que va a significar el rapto para la humanidad después que suceda? El caos político, financiero, económico, el caos social, el caos cultural que esto va a ocasionar. Entonces tiene que haber un evento en el mundo de mayor magnitud para que ensordezca el evento sin precedente que va a significar el rapto. ¿Y qué pasaría, es mi pregunta, ¿no? Si el Señor viene a recoger a su iglesia la semana que viene, o de repente el lunes a las 8:30 de la noche? ¿Cuántas personas se apercibirían de que millones de cristianos han desaparecido? ¿Qué van a decir? ¿Se los llevaron los marcianos? ¿O se murieron? ¿O de repente hay una globalización económica financiera tan enorme de que va a soslayar este evento enorme? ¿No? Entonces, todo esto tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque en realidad estamos viviendo los últimos tiempos. Y Santiago, cuando escribe, dice, en los últimos versículos de lo que vamos a estudiar ahora, dice, la venida del Señor está cerca. Hace 2000 años lo dijo. ¿Cuánto más ahora?
que han pasado 2000 años, estamos más cerca de eso. Entonces, Santiago habla de la venida del Señor de una manera como si fuera a suceder en algunos años a su fecha, en la fecha en la que él vivió y a quienes escribió. ¿Cuánto más podemos nosotros tener certeza de que estamos viviendo los últimos tiempos? Entonces tenemos que tener este paralelo. ¿Por qué? Porque la epístola de Santiago está siendo bien precisa en algunas cosas respecto a la vida de iglesia. Es decir, se escribe de manera directa al corazón. Muéstrame tu fe y yo te mostraré mi fe por mis obras. O sea, no solamente hables bonito, sino haz lo que dices, ¿no? Evidencia la fe, porque dijimos que la fe es invisible y no se puede evidenciar hasta que uno no hable o haga algo que demuestre que realmente es una fe genuina. Entonces, nuestra existencia como cristianos y como cuerpo de Cristo, ¿no?, se relaciona con este mundo en dos aspectos básicos. Primero, somos luz y sal. Luz, porque tenemos que llevar el evangelio a quienes no lo conocen. Y sal, porque por medio de nosotros las sociedades no se pueden denigrar moralmente. La iglesia tiene que influir moralmente a la sociedad. Y la iglesia a lo largo de la historia ha influido para que la sociedad no venga abajo moralmente. Sin embargo, está pasando muchas cosas. Muchas filosofías, muchas cosas que los LGTB, muchas ideologías de género y todo, que ya el mundo está colapsando. La iglesia está perdiendo tal vez su esencia. Y de repente esta pandemia está ajustando las tuercas de la iglesia también. Para dejar de estar peleándonos entre los cristianos, entre denominaciones, y empezar a predicar a Cristo a capa y espada, porque el Señor viene pronto. Entonces, Jesús dijo, ¿no?, si la luz la prendes, no la pones debajo de la cama, ¿no? Si prendes una lámpara, la pones encima para que todo el mundo alumbre a todo el mundo, ¿no? Y si la sal se desvanece, es desechada, ¿no? Entonces, nuestra parte como iglesia no es hacer política ni salvar el sistema, no es eso, sino influenciar, predicar el evangelio e influenciar para que el mundo moralmente no se desmorone. Así que no nos adormezcamos, hermanos, en lo que está pasando, ¿no? Hoy que la pandemia, qué miedo, que cuándo saldremos a trabajar, que cuándo... El Señor tiene el control de todo, ¿no? Pero nuestro horizonte, ¿no?, nuestro foco, nuestro enfoque, ¿no?, como cuando los marinos miraban en la época de las carabelas con ese telescopio, ¿no? Nuestro enfoque tiene que estar en que Jesús viene pronto. Y eso es lo que nos tiene que motivar, porque nuestra ciudadanía no está aquí, está en los cielos, de las cuales esperamos al Redentor, ¿no? Entonces, básicamente, en este contexto es que Santiago nos quiere hablar a nosotros hoy. Santiago escribió hace 2000 años, pero en ese paralelo, y lo quise poner como introducción de este capítulo, porque va a hablar en estos primeros 8 versículos acerca de la riqueza, ¿ya? Entonces, primero vamos a leer los primeros 8 capítulos, pero no quiero olvidarme de orar primero un momentito antes de empezar el estudio, porque lo que compartí hace un ratito fue solamente una introducción. Padre Celestial, permítenos, Señor, tener la buena fuente que viene de ti, Señor, de tu enseñanza, de tu espíritu y tu palabra, Señor. Háblanos a través de ella, porque ella es luz y lumbrera nuestro camino, Señor. Nosotros reconocemos tu señorío y sabemos que tu venida está pronta, Señor, y sabemos que tú estás permitiendo todas estas cosas. Y por eso nosotros confiamos en ti, porque estamos cubiertos por tus alas, Señor. Te damos gracias por el tiempo que nos das, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Entonces, hermanos, vamos a leer los primeros 8 versículos y luego, como siempre, ¿no?, estudiamos versículo por versículo. Capítulo 5, ¿no?, de Santiago, versículo 1 dice: Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas por la polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes, como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual, por engaño, no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos, que es otro de los nombres de Dios. Versículo 5. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de la matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Versículo 7. Por tanto, hermanos,
tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Entonces, hermanos, analizamos. El versículo 1 dice, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Aquí parece que Santiago, ¿no? Parece que Santiago presenta una crítica dura contra los ricos en sí, ¿ya? Por eso muchos creen que la Biblia habla en contra de las riquezas o de los ricos, pero no es así, ¿de acuerdo? No es así. La Biblia no está en contra de la riqueza ni de los ricos, sino que el problema está de que cuando uno pone a la riqueza primero que a Dios. Entonces, la Biblia sí enseña al respecto de este tema, ¿correcto? O sea, dos puntos aquí. Primero, no son los ricos el problema, es la actitud hacia la riqueza, ¿no es cierto? La dependencia del dinero o cualquier otra cosa que no tenga como fuente a Dios es idolatría. Repito, no son los ricos el problema, es la actitud hacia la riqueza. ¿De acuerdo? La dependencia del dinero o cualquier otra cosa que no tenga a Dios como fuente es idolatría. Eso es lo que la Biblia enseña. Hay mucha gente rica, hermanos, que tiene tanto dinero que lo único que tienen es dinero y nada más. Pero déjenme decir lo siguiente, ellos saben que el dinero no lo llena todo. Y la mayoría de gente que tiene mucho dinero padece del corazón mucho, con muchas penas y penumbras. Entonces, el dinero no se puede convertir en un sustituto del Señor. Miren lo que dijo Jesús en Lucas 16:13. Lucas 16:13 dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No podemos equiparar Dios y mi posición económica, Dios y mi estatus, Dios y mi fama. No podemos, ¿de acuerdo? Miren lo que dice también, lo que dijo Jesús en Lucas 18:24, cuando estaba hablando al rico, le estaba diciendo, y le dice, anda, vende todo lo que tienes y sígueme, ¿no? Y se entristeció el muchacho y se fue triste porque no pudo hacerlo. Y Jesús en Lucas 18:24 dice, al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Entonces el problema no es el rico o la persona rica, el problema es el amor y la dependencia de la riqueza. Y eso es grave. ¿Por qué? Porque aparta al Señor de tu corazón, porque tú pones a las riquezas y a la pudencia por encima de lo que Dios debe hacer en tu vida. Versículo 2. Dice, vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas por la polilla. Este versículo básicamente, hermanos, demuestra que la acumulación de bienes en sí es absurda, ¿no? Mucha gente se dedica su vida a acumular, y acumular y acumular, ¿no? Y un ropero de 2 kilómetros, ¿no? Y etcétera de cosas, ¿no? Y están acumulando y acumulando y acumulando. Pero ¿sabe qué, hermanos? El tiempo, en termodinámica hay una de las leyes de la termodinámica que es bien interesante, es la entropía. Esta ley de la termodinámica enseña de que, o describe de que todos los cuerpos elaborados o construidos ya cuando están en su tope máximo empiezan a degradarse hasta su descomposición. Por eso que la teoría de la evolución no funciona, porque la ley de la termodinámica se la tira por completo. Pero hablando de las ropas, de las cosas que uno almacena, pasa un tiempo y todo está polillado y se lo comió la polilla. Entonces, almacenar mucho en sí es absurdo, porque el tiempo lo destruye, ¿de acuerdo? Es mejor compartir. Es mejor compartir. ¿No es cierto? Entonces, ¿te has preguntado esto? Hay mucha gente que solo tiene 2 pantalones, nada más. Y no lo dicen porque tienen vergüenza de decirlo. A veces los cristianos tenemos que hacer preguntas incómodas, con el propósito de bendecir. A veces somos tímidos y no preguntamos con precisión por temor a ofender. Pero la idea es preguntar para poder bendecir. Hermano, ¿cómo te está yendo? ¿Tienes lo suficiente? ¿Está yéndote bien? ¿Tienes suficiente ropa?
¿Tienes suficientes zapatos? ¿En tu casa hay algún niño que necesita algo? Porque acá yo tengo cosas que no estoy usando y las estoy guardando por gusto y ya, etcétera. Entonces es bueno esa sensibilidad. Ustedes han escuchado de los cachivacheros, ¿no es cierto? Los cachivacheros son los que guardan y guardan y guardan y guardan. Y al final solo usan el 15% de lo que han guardado, porque el resto está apolillándose, ¿no es cierto? Entonces, los que almacenan y están guardando ahí, o los compradores compulsivos, ¿no? Los que estaban caminando por ahí, oh, mira esta blusa, qué bonita, o mira esta camisa, y me la compré. ¿Y por qué te la compraste? Bueno, porque está en oferta. Sí, pero ¿la necesitabas? No. Entonces, ¿no? Este es el asunto. Santiago dice, vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas por la polilla. ¿Por qué? Porque las acumulas solamente porque sí, sin propósito. Entonces, eso es un problema grave. Hay gente que compra sin tener necesidades. Me pregunto, ¿para qué? ¿Para qué? ¿No es mejor bendecir? Jesús dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Y esto lo dice Pablo, aunque estos escritos de Jesús que refiere Pablo no están escritos en la palabra de Dios, pero Pablo dice que Jesús lo mencionó. Ahora, también imagínense los ludópatas, ¿no? La ludopatía, las personas que no pueden dejar de jugar y están apostando en el casino y todo. ¿Cuál es el problema aquí? El deseo de tener sin pasar por el sacrificio del trabajo. La gente que quiere mucho, pero no quiere esforzarse. Y como le cuesta poco lo que tienen, entonces le cuesta poco también compartirlo. No lo comparten. Versículo 3, vamos avanzando. Dice, vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Entonces, este versículo parece hacer referencia a las joyas, ¿de acuerdo? O sea, las que están en contacto con la piel. ¿Por qué? Porque dice de que este moho que sale en la plata y en el oro están enmohecidos y van a devorar vuestras carnes como fuego. Entonces, parece hacer alusión a las joyas, ¿no? Hay gente que no puede vivir si no tiene algo de oro en el cuerpo. Conozco personas que tienen como 3, 4, 5, 10 aros de oro y más cadenitas en la mano y más cadenas en el pecho y a veces en el tobillo. Porque si no tienes oro en el cuerpo, entonces sientes que algo te falta, ¿no? Pero el oro es un miserable material que va a ser destruido en los cielos nuevos y tierra nueva. Entonces, no tiene sentido, ¿no es cierto? Pero esto sucede. Entonces, hay muchas personas incluso, ¿no?, que están enfermas, ¿no?, pero que por conservar su oro o por tener estas cosas, no se preocupan por su salud, tienen problemas de salud, ¿no? No quieren perder el estatus. Entonces, no solamente es aparentar el ser humilde sin tener bienes, ¿no? El asunto es que la idolatría por los objetos enceguece al punto de que puedes desatender tu propia salud. Hay personas que prefieren mantener un buen carro, un carrazo, pero no se hacen un buen tratamiento contra el cáncer, por ejemplo, o contra alguna otra enfermedad. Y este es un problema. ¿Por qué? Porque estamos dándole prioridad a la satisfacción que nos produce el poder tener el dinero y todo lo que nos da ese dinero. Entonces tenemos que tener el balance aquí. Si no, vamos a enceguecernos. Versículo 4. He aquí, clama el jornal de los overos que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño, no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Esto es triste porque sucede y lo vemos todos los días, en nuestro país sobre todo, ¿no? Es la avaricia, ¿no?, de la persona que es dueña de alguna empresa o de algo, ¿no?, le hace perder el interés por quienes se sacrifican y trabajan para ellos. No les pagan lo justo, ¿no? Y vemos la explotación en nuestro país. Hay muchos trabajos que son de alto riesgo, los basureros, los que limpian las calles. ¿Cuánto creen ustedes que ganan estas personas? Y la exposición constante a las enfermedades por ese tipo de trabajo. Nos mantenemos ayudando o sea, el gobierno les paga lo que realmente deben, y es triste, ¿no? Pero sin ir muy lejos, hermanos, por ejemplo, ¿qué hacemos con las empleadas domésticas? Hay muchas personas que tienen empleadas domésticas por necesidad, pero hay otras que no, ¿no? Hay personas que tienen empleadas domésticas porque, bueno, discúlpeme que sea un poco específico, no quiero ofender a nadie, mis hermanas, pero hay mujeres que, bueno, tienen todo el derecho, pero no les gusta cocinar.
Y como no quieren cocinar porque se rompen las uñas, entonces tienen una persona que cocine. Pero ¿cuánto les pagan? ¿Cómo las tratan? ¿Almuerzan con ustedes? ¿Las invitan a la mesa como hizo el Señor? Entonces, ¿cuál es el trato que les damos a estas personas? ¿Qué trato les estamos dando? No solamente estamos hablando de un jornal financiero, una retribución moral también. Ser agradecidos con aquellas personas que de alguna manera trabajan para que nosotros podamos vivir mejor. Nosotros tenemos nuestra iglesia en Miraflores, y Miraflores es una ciudad bonita y limpia. Pero ¿por quiénes creen ustedes que la ciudad se mantiene limpia? Por las personas que se la pasan barriendo y recogiendo la basura todos los días. Pero cuando hay un problema con el basurero, este basurero, ¿no? Entonces, Santiago está hablando de esto también, esta parte del corazón. Entonces, y así con muchos otros oficios, personas que tienen un trabajo que nosotros no haríamos, porque o le tenemos miedo o no tenemos el coraje para hacerlo, pero no les pagamos bien ni les damos la retribución. Agradecemos a estas personas realmente lo que están haciendo por nosotros. Es triste, sucede, pero como iglesia somos llamados a este cambio. Por eso dije en la introducción de este capítulo que nosotros tenemos que, como luz, ¿no? Como sal, tenemos que promover que la moral de la sociedad no se desmorone, no se debilite, no se vaya al tacho. La iglesia tiene que influenciar en aquellos valores morales que permiten que una sociedad siga teniendo el más mínimo de conciencia de Dios, por último, ¿no? Versículo 5, vamos avanzando, hermanos. Versículo 5 dice: habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de la matanza. Interesante. En el día de la matanza se refiere básicamente a los holocaustos y los sacrificios que se hacían en las fiestas judías cuando se hacían las conmemoraciones, ¿no? Siempre era como una parrillada, ¿no? Digamos, trasladándolo a nuestro tiempo, ¿no? Cada vez que había algún sacrificio enorme, se sacrificaban animales y era pues una comelona enorme, pero perdían el significado, que era que un cordero había muerto para que estas personas hayan sido, de alguna manera, su pecado haya sido remitido, pero ignoraban eso. Entonces, y el versículo 6 dice: habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Entonces, personas que han preferido la vida loca. Este versículo a mí me habla de esto, ¿no? Dice el versículo 5: habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. O sea, esta ligereza con la que la gente vive en la actualidad. La juventud, las discotecas y todas las drogas permitidas, lícitas, que la sociedad está aceptando, ¿no? La sexualidad desenfrenada, la convivencia, son pecados directos contra Dios. Entonces, la gente que vive la vida loca, con ligereza, dando rienda suelta a todo lo que el dinero les puede ofrecer, y sometiendo a otros e incluso abusando de ellos, ¿no? Empresarios que esclavizan a las personas para después ellos darse la gran vida, pero en perdición, teniendo mujeres y sacándole la vuelta a la mujer y cometiendo abominación delante de los ojos de Dios. Es terrible, ¿no? Las personas sensuales, las personas lujuriosas, amantes de los placeres. Esas cosas, lamentablemente, en el marco de referencia al que Santiago está escribiendo, hermanos, es a los hermanos de la dispersión, ¿recuerdan? Santiago está hablándole a la gente que él conoce, a los cristianos que él conocía. Y miren lo que está mencionando. Habían cristianos ricos que no practicaban el cristianismo que acababan de recibir, o la doctrina cristiana que acababan de recibir. Santiago no está escribiéndole a gente del mundo. Santiago le está escribiendo a los cristianos del primer siglo. Y tocando este tema, ¿no? Los hermanos que padecen y los que no padecen. Santiago se dirige a ellos, se dirige a los pobres y a los ricos, a los necesitados y a los que les sobra. Entonces, para tener un glosario más o menos de este cuadro, ¿ya? Para tener un glosario de este cuadro, les quiero poner unos 4 puntos fundamentales que están comprendidos entre el capítulo 4, versículo 7, hasta esta porción del capítulo 5. ¿Ya? Son 4 aspectos fundamentales que Santiago nos está enseñando. El primero es este: debemos someternos a Dios, ¿no? La referencia es del capítulo 4, del versículo 7 al 10. El segundo, debemos someternos los unos a los otros. En el capítulo 4, de los versículos del 11 al 12. El tercer punto,
debemos someter nuestros planes a Dios. El capítulo 4 del versículo 13 al 17. Y por último, debemos someter nuestros bienes a Dios, al Señor. Capítulo 5, versículos del 1 al 6. ¿Ya? Esto es más o menos como el marco del contenido entre el capítulo 4 y el capítulo 5 de Santiago. Entonces, son 4 cosas que tanto los ricos como los pobres debemos hacer, ¿no? Repito, rapidito. Es, primero, someternos a Dios. Segundo, someternos los unos a los otros. Tercero, someter nuestros planes a Dios. Y cuarto, someter nuestros bienes a Dios. Entonces, el primero, en cuanto a la sumisión, someternos a Dios. La solución, hermanos, para la frustración personal empieza con la sumisión a Dios. Si yo me someto a Dios y estudio su palabra y me dejo guiar por Él, entonces no voy a estar luchando con mis propias fuerzas y voy a tener menos fracasos y voy a tener menos frustración. ¿Por qué? Porque estoy dejando que Dios capitanee mi vida, ¿no es cierto? Entonces, si no nos sometemos a Dios y a su plan para nosotros, no vamos a encontrar paz, no vamos a encontrar contentamiento. Debemos tener la certeza de que Dios maneja las cosas mejor que nosotros. Es duro, pero para eso hay que tener valor, hermanos. Tenemos que tener coraje. Para que yo pueda entender que Dios es mucho más capaz que yo. Sobre todo cuando yo tengo una buena posición económica y puedo decidir el curso de mi vida y de mis hijos porque tengo dinero. Yo tengo que entender de que Dios tiene mejores planes que los míos. Y que debo someter esos planes a Dios. Debo someterme yo a Dios. Por eso, para que pueda entender el plan de Dios y no tener frustración en mi vida. Entonces, debo tener la certeza de que Dios maneja las cosas mejor que yo. Entonces, como ya dije antes, ¿no? En los estudios anteriores, ¿no? Recordemos que Dios está de nuestro lado y trabaja con nosotros. Nosotros no trabajamos para Dios, trabajamos con Dios, conjuntamente con Dios. En donde Dios a veces va a decir, detente, actúa, esfuérzate, no hagas nada, retrocede, avanza. El Señor nos va a dirigir en todas las cosas que Él nos va a enfrentar, pero siempre y cuando nosotros le dejemos a Él la mayordomía, la sumisión. Punto 2, sumisión los unos a los otros. Sumisión los unos a los otros. Entonces, además de la sumisión a Dios, debemos someternos los unos a los otros en vez de estar criticándonos y juzgándonos los unos a los otros. Por eso que Santiago está escribiendo en los capítulos previos el problema que había entre ellos, que se estaban juzgando entre ellos y se estaban peleando entre ellos. Por eso Santiago dice, ¿de dónde vienen los pleitos y las guerras entre vosotros? O sea, todo esto está en vuestros miembros que combaten contra ustedes y el testimonio es pésimo. Santiago está escribiendo justo por eso, porque no había sumisión. Entonces, Dios es el único juez autorizado para juzgar nuestras actitudes. Si bien es cierto, nosotros los cristianos, como ya también enseñamos, el espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado de nadie, dice Pablo. Si bien esto es cierto, esto es un juicio, pero para llegar a un entendimiento, no para emitir un veredicto de condenación ni de crítica. ¿De acuerdo? Simplemente es para ayudar al hermano a crecer. ¿Por qué? Porque Dios juzgará con justicia y dará a cada uno lo que merece. Así de simple. Y a veces nosotros sembramos y cosechamos. Y a veces la cosecha demora, como el ejemplo que va a poner ahora Santiago más adelante. Pero siempre estamos sembrando. Entonces, por lo tanto, debemos preocuparnos por vivir como Dios quiere y dejarle el juicio de Él a los demás. Esto prácticamente es el amor práctico, ¿no? El amor puesto en acción. El amor puesto en acción es no juzgar al hermano. ¿Por qué? Porque si tú te miras al espejo, también te vas a dar cuenta que hay cositas en ti que otros van a juzgar, de las cuales tú también te puedes avergonzar, ¿no es cierto? Entonces es mejor quedarnos calladitos, de tal manera que así mejor, en amor, podemos entender que el hermano falla por alguna debilidad, al igual que yo, por la debilidad que yo sé que tengo, ¿no es cierto? Entonces, la consideración de nuestros hermanos por encima de sus defectos y los nuestros es lo que tiene que primar. Yo debo amar a mi hermano en Cristo a pesar de sus defectos, porque es un mandato y porque en realidad es parte de mi cuerpo. Si todos nosotros somos miembros de su carne y sus huesos, todos nos necesitamos. Todos nos necesitamos. Entonces, el sometimiento mutuo, ¿no? Estamos en este segundo punto. El primer punto fue
que nosotros tenemos que someternos primero a Dios. Este segundo punto es sumisión los unos a los otros. Entonces, el sometimiento mutuo permite la vida sana de la iglesia. Un sometimiento mutuo, es decir, que todos nos sometamos a todos, permite que la iglesia tenga una vida sana, una vida que dé fruto, fructífera, que los demás vean que realmente somos cristianos. Como Jesús dijo, el mundo conocerá que son mis discípulos porque ven cuánto se aman entre ustedes. Simple como eso. El tercer punto sería someter nuestros planes a Dios. Es decir, la dependencia del Señor, específica, dependencia específica, no una dependencia general. Ah, yo sí, dependo de Dios, pero por otro lado hago lo que quiero porque tengo dinero. O porque no tengo dinero, también hago lo que quiero. Porque una persona hace lo que quiere teniendo dinero y no teniendo dinero. Así de simple, ¿no? Porque somos libres, ¿de acuerdo? Entonces, en este tercer paso, ya, es para resolver los conflictos y los pleitos, tiene que ser una dependencia total de tus planes a los planes del Señor. ¿Por qué? Porque posiblemente cuando Dios esté haciendo algo, tus planes pueden estorbar lo que Dios está haciendo. Es mejor descansar, ¿no es cierto? Descansar en el Señor y esperar que Dios actúe. Entonces, de esa manera podemos ver que Dios se está moviendo y que los planes que yo tengo posiblemente no sean los planes de Él. Y para no estorbar, mejor le encomiendo a Dios el manejo de la situación. No debemos depender de nuestros propios planes, ni de los bienes que podamos acumular. ¿De acuerdo? No debemos depender de nuestros propios bienes, ¿ya? Que podamos acumular. Entonces, en las primitivas comunidades de creyentes a los que Santiago le escribe, ¿no?, se hacían planes para librarse de la aflicción y ganar lo que les hacía falta. Era una situación difícil. La iglesia estaba dispersa, muchos cristianos trabajaban duro para sobrevivir, había muchos cristianos ricos, muchos judaizantes, muchos judíos cristianos, muchos gentiles recién convertidos al evangelio, y se había perdido la esencia de lo que era la iglesia. De repente Dios permitió la persecución para que la iglesia entienda la vida de la iglesia en sí, que es el valor por el hermano, muy por encima de las posesiones, el estatus social y los estratos socioculturales. Entonces, la vida de la iglesia no es un local lleno de manos. La vida de la iglesia no es 3, 4 servicios los domingos. Eso no es la vida de la iglesia. La vida de la iglesia es Cristo en ti y teniendo comunión con todos nosotros, como lo estamos haciendo ahora, por ejemplo, por medio del Facebook. Entonces, el problema que Santiago señala es que en sus planes de estas personas de esa época, ¿no?, ellos manifestaban 3 características iguales a las que se encuentran en los planes de la gente del mundo de hoy. Esos planes son autocéntricos, egocéntricos, buscan ganancia personal y no toman en cuenta a Dios. Muchos planean así, siendo cristianos. ¿Por qué? Porque Santiago les estaba escribiendo a hermanos, ¿de acuerdo? Entonces, los planes del hombre pueden ser autocéntricos, buscando ganancia personal y no tomando en cuenta a Dios. Y por último, ¿no?, sometimiento de nuestros bienes a Dios. Voy a repetir los 4 puntos del resumen de esta parte, ¿no? Sometimiento a Dios, sometimiento los unos a los otros, sometimiento de nuestros planes a Dios y ahora sometimiento de nuestros bienes a Dios. Y esto tenemos que tenerlo claro, hermanos. Un entendimiento de que lo que tenemos ha sido provisto por Dios es necesario. O sea, todo lo que yo tengo, Dios me lo dio. Pablo dice, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿por qué te jactas como si no lo hubieses recibido? O como si no lo tuvieras. Todo lo que tenemos, incluso, hermanos, la habilidad para producir la riqueza nos es dada por Dios. Porque Dios nos rodea de circunstancias. Dios nos rodea de momentos en los que si tomamos ventaja de esos momentos, podemos obtener bendición. Jesús dijo, toca y se te abrirá, llama. ¿No es cierto? Entonces, pero si un cristiano no toca, no llama, no pide, no recibe, ¿no es cierto? Pero si nos esforzamos, conseguimos la ley de la siembra y la cosecha. Entonces, tanto la oportunidad de tener mucho como la capacidad para producir ese mucho proviene del Señor. Pero un amor desmedido por las cosas, por los bienes, es idolatría, es ambición, es una obra de la carne. Todo para mí, para mí, para mí, para mí. ¿No? Todo para mí. La acumulación de cosas. Por eso que tenemos que decir, Señor, ¿sabes qué?
Todo lo que yo tengo te pertenece y es tuyo. ¿Qué quieres que haga con esto? Y el Señor te va a decir, bendice a este hermano, bendice a esta hermana, dona esto. ¿Por qué? Porque más bienaventurado es dar que recibir. Y en la misma medida con la que tú juzgas serás medido. Si tú bendices a otros, Dios también te va a bendecir. Simple, es así. ¿No es cierto? Y en este concepto hay que tener esto en mente, ¿no? Un cristiano no es pobre. No estamos hablando de pobreza en todo el sentido de la palabra. Un cristiano no es pobre, solamente que vivimos circunstancias distintas, ¿de acuerdo? Circunstancias en donde no hay tanta dinero, no hay tanto dinero, pero ese cristiano no es pobre, es rico en Cristo, ¿no es cierto? Pero no tiene la economía que tienen otros, así de simple. Entonces, muchas veces, por ejemplo, esto depende de nosotros. ¿Por qué? Porque hay cristianos que padecen necesidad y ¿saben por qué? Porque tal vez no se esfuerzan lo suficiente. Y es algo que Dios nos manda a hacer. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. Josué 1:9 creo que es. Entonces, si nosotros nos ponemos moscas, como estaba enseñando el pastor en varios estudios anteriores, usa tus dones. Usa los dones que Dios te ha dado. Para algo, Dios te dio los dones. Para algo, por algo. ¿De acuerdo? Usa los dones que Dios te ha dado, también te los ha dado para que puedas vivir por medio de ellos y para bendecir a los hermanos y también para bendecir a la iglesia. Mira lo que dice Proverbios 22:29. Repito, Proverbios 22:29 dice así: ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará. No estará delante de los de baja condición. Esto lo dijo Salomón, el rey más rico de la época. Él heredó. Ustedes no se imaginan la riqueza de Salomón. Pero él dijo así: ¿has visto a un hombre solícito en su trabajo? Va a estar delante de los reyes, o sea, va a estar en sus alturas. ¿Por qué? Porque se esfuerza. Y muchos cristianos padecen no porque Dios quiere que sufran, sino porque no son esforzados. Y quieren que por medio de una pequeña oración, creen que el Señor como Aladino les haga aparecer las peticiones. Pero no es así. El Señor quiere que nosotros pongamos en obra los dones que nos ha dado, las capacidades que nos ha dado. El Salmo dice bien claro: Jehová, tú eres mi Dios que adiestras mis manos para la batalla, mis dedos para la guerra. Dios nos ha dado capacidades, nos ha dado habilidades y tenemos que usarlas. ¿No es cierto? Continuamos, hermanos, para que no nos gane el tiempo. Continuamos, versículo 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Interesante, ¿no? Entonces, el enfoque principal de un cristiano no es perpetuarse en el mundo, no es tener una vida perpetua en este planeta. Si tu enfoque es enriquecerte para vivir bien y tengas una muy buena jubilación hasta el día que te entierren, creo que has desperdiciado tu vida. Es más, quiero ser dramático y pragmático. Naciste con el único propósito de conocer al Salvador. Y ya que lo conoces, ya está, heredaste el cielo. Entonces todo lo que se pueda obtener de ahí en adelante es para bendecir a los demás. ¿No es cierto? Entonces, eso no significa que uno tiene que desprenderse de todo, porque tampoco sería sabio hacerlo, ¿no? Pero al menos tener la sensibilidad para ser dadivosos. Entonces, en la espera, ¿no es cierto? Porque el Señor está viniendo pronto. En esta espera tiene que ser constante y expectativa del retorno de Cristo. ¿Por qué? Porque estamos esperando que nuestro cuerpo sea glorificado y porque nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿No es cierto? Entonces, muchas veces trabajamos toda una vida para tener una buena vejez. ¿Y después qué? ¿Después qué? Déjeme decirle esto, hermano. La verdadera vida comienza cuando dejamos este cuerpo. Cuando vamos a la presencia del Señor. Ahí realmente está el disfrute, no aquí. Este mundo está caído. ¿Ves la belleza del mundo? Sí, es hermoso, pero es un mundo caído. Y tarde o temprano el Señor va a juzgarlo. Versículo 8. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Afirmar el corazón, hermanos, es algo serio. Repito, Santiago dice: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones. Ahora, afirmar el corazón es algo serio. ¿Y saben por qué? Porque el corazón es quien tú eres. Quienes somos nosotros, eso es nuestro corazón. Jesús dijo: de allí sale todo lo malo. ¿Recuerdan?
Las abominaciones, la idolatría, los pleitos, la hechicería, las fornicaciones, todo sale del corazón. Entonces, ¿cómo afirmo yo en mi corazón? ¿Cómo proyecto mi futuro? ¿Realmente vivo una vida cerca del Señor? ¿Realmente estoy aprovechando bien el tiempo? ¿Qué estoy atesorando? ¿Dónde está? Jesús dijo, ¿no? Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Qué estoy atesorando en este tiempo? ¿Qué es lo que me preocupa? ¿Qué me quita el sueño? De repente estoy viviendo, persiguiendo algunos sueños que no son de Dios. Ideales que de repente no están en los planes de Dios. Es mejor que me alinee a la voluntad de Dios porque si no, simplemente corrí en vano. No tiene ningún sentido. Miren lo que dice Juan 6:27. Juan 6:27 dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Interesante, hermano. Es lo que dijo nuestro Señor. Entonces, podemos observar que muchos cristianos tienen como una especie de un ateísmo escondido ahí, ¿no? O sea, creen en Dios sí, confían en Dios sí, pero de alguna manera cuando están enfrentados a situaciones difíciles y a problemas difíciles, ellos actúan como si no tuvieran Dios, ¿no? Como si el Señor no estuviera al tanto de que cada vez que pasa algo, Dios lo permite. Jesús dijo bien claro, hermano, aún ni un cabello de vuestra cabeza se cae sin consentimiento de vuestro Padre. Y pensamos y creemos en Dios para las generalidades. Ah, Dios es bueno, sí es bueno. Ah, Dios provee, sí, Dios provee. Pero cuando yo estoy enfrentando una situación dura, actúo como si no estuviera Dios atrás mío o delante mío y trato de solucionar todo yo solo. Y cometo muchos errores. Entonces la idea es dejar que el Señor empiece a actuar. ¿No es cierto? Entonces podemos tener luchas, prácticas del corazón, podemos tener un montón de cosas, y muchas veces nos comportamos como si no existiera, pero si nos sometemos al Señor, el Señor nos va a purificar, nos va a pulir, nos va a hacer a la imagen de Cristo. Entonces, cuando hacemos planes tenemos que tomarlo en cuenta, siempre, en todo momento, ¿no es cierto? Entonces, no podemos actuar como la gente del mundo que planea su vida sin Dios. Planean una vida en la que no les interesa nada más que ellos mismos y no les interesa su prójimo. Y el Señor dice bien claro, ¿no? Amarás a Jehová tu Dios con toda tu mente, alma y corazón, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Ahí, en eso se resume la ley y los profetas, dijo Jesús. Entonces, por eso sería mejor que nos entregáramos en sus manos y en la dirección del Señor. Ahora, el ejemplo del versículo 7 que pone Santiago es bien específico, bien chévere. Porque primero dice, ¿no? El versículo 7 dice, mirad, ¿no? Cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Entonces, primero, hermanos, para poder cosechar, primero tienes que preparar el terreno. Obvio, no puedes esperar un árbol de plátanos si es que no hay tierra donde sembrar la fruta, el árbol del plátano, ¿no? La planta del plátano. Entonces, primero tienes que preparar el terreno de cultivo. Tienes que hacer cosas en donde tú puedas después sembrar este árbol de naranja, de papaya, de frutas, lo que quieras, ¿no es cierto? Segundo, de una vez que ya has hecho la siembra, que ya sembraste, ya no puedes hacer nada más. Simplemente tienes que esperar de que a su debido tiempo el fruto salga. No podemos forzar. Entonces, lo más que podemos hacer es regar el fruto que hemos sembrado en la tierra, pero de ahí, de regarlo, no se va a acelerar su proceso. Cada vez que hacemos algo, estamos sembrando. Podemos regarlo por medio de la oración, pero tenemos que esperar el proceso de la cosecha. Yo no siembro ahorita paltas para pasado mañana. Tengo que esperar toda una temporada para que el árbol de paltas crezca y luego en la temporada dé su fruto. Pero lo he estado regando todos los días. Eso no aceleró la cosecha. ¿No es cierto? Cada fruto tiene un tiempo determinado. No podemos forzarlo. Y 3, una vez hecha la cosecha, debemos contentarnos con la cantidad y con la calidad de los frutos. Porque hay muchos hermanos que siembran poco, pero quieren cosechar mucho. He escuchado hermanos que dicen, yo no tengo amigos en la iglesia, a veces me siento solo. Ok, y yo les digo, hay un versículo que dice, ¿no? El que quiera ser amigo debe mostrarse amigo. Ok, entonces toma la iniciativa. Si no hay muchos amigos en la iglesia, entonces bueno, tú vas y te acercas y, hola, ¿cómo estás? Y esto, que lo otro, por acá, por allá, ¿no? O sea, si quieres amigos, muéstrate amigo. Hay muchos cristianos que quieren cosechar mucho,
pero siembran poco. Entonces, de una vez que nosotros hemos preparado el terreno, de una vez que nosotros hemos sembrado, cuando está en ese proceso en donde no podemos hacer nada, solamente mirar y regar por medio de la oración, y de una vez que ya la cosecha se dé, tenemos que contentarnos con el fruto que nos ha dado lo que sembramos. Tenemos que contentarnos con la cantidad y la calidad. No esperemos algo que no hemos sembrado. Ay, el pastor a veces ni me saluda. Bueno, entonces salúdalo tú. Tú no te imaginas el mundo de lo que hay en la cabeza de un pastor. No te imaginas. A veces un poco más y nos volvemos locos. Pero si de repente no te saludó alguien, entonces tú anda y salúdalo. Pero antes de murmurar, no pienses mal. Simplemente, hola, ¿cómo estás? Y para no tener rencilla ni resentimiento en el corazón. Tenemos que encomendar las cosas a Dios y esperar en Él. Esperar sus milagros es demostrar dependencia del Señor. Es ejercer paciencia, templanza y desarrollar el carácter. Por eso tenemos que esperar. Ahora, Dios puede obrar sobrenaturalmente, ojo, porque Dios es todopoderoso. Y Él no depende de nuestras capacidades ni de nuestras posibilidades. Él puede hacer lo que Él quiere. Pero muchas veces Él quiere que participemos en lo que Él quiere construir en nosotros. Y el interés de Dios, hermanos, se lo digo ya para terminar, el interés de Dios, el interés primario que tiene Dios por medio de su Espíritu Santo es construir la persona de Jesucristo en nosotros. Porque es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Dios no quiere que yo sea Superman, ¿ya? Y que tampoco sea Bill Gates. Dios quiere que sea como Jesús, por el Espíritu Santo. Ese es el objetivo primario de Dios. Y si Dios necesita de repente para eso darte mucho o darte poco, es suficiente. Nosotros aceptemos lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, el Señor nos tiene que ayudar, hermanos, para entender de qué se trata el sacrificio de Cristo. Cristo ofreció su propio cuerpo, que era lo único que Él tenía cuando estaba acá en la tierra. Jesús no le dejó herencia financiera a nadie. Jesús no dijo, bueno, te voy a dejar esta tierra, esto de acá, que era de mi papá, bueno, de mi mamá era esto, a ustedes que son mis hermanos, les voy a dar. Simplemente derramó su sangre por perdón de nuestros pecados. Por el perdón de nuestros pecados, Jesús entregó su propio cuerpo. Entonces, su herencia, dice Hebreos bien claro, ¿no? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz y menospreció lo oprobio. ¿Cuál era el gozo que estaba puesto delante de Jesús? Tú, yo. Jesús dijo, me sacrifico por Iván. Me sacrifico por Lucho, por Fernando. Me sacrifico por Silvia, por Julio. Me sacrifico por ellos, porque no quiero que ellos perezcan eternamente en el infierno. Yo por eso entrego mi cuerpo. Y si Él entregó su propia vida, ¿cuánto más nosotros? Debemos estar dispuestos a hacer por nuestros hermanos lo que nuestros hermanos necesitan. Hermanos, lo dejamos ahí. La próxima semana vamos a continuar con los versículos siguientes. Terminamos el capítulo 5 y terminamos la epístola de Santiago. Y después de este sábado que viene, que ya terminamos Santiago, vamos a empezar a estudiar los sábados tesalonicenses. ¿Ya? Son 5 capítulos la primera carta y luego la segunda carta de tesalonicenses, debido a que no sabemos cuánto más va a durar la cuarentena. Ya nos han dicho de que hasta el 30 de junio, así será. No sabemos, bueno, de repente la extienden, no sabemos, pero mientras tanto vamos a empezar a estudiar los sábados tesalonicenses, que es una epístola que es bien atractiva porque tiene elementos escatológicos, es decir, elementos que hablan del futuro y justamente coincidentemente con las cosas que estamos viviendo y estamos siendo testigos presenciales de lo que está pasando. Entonces, no se olviden, hermanos, que mañana tenemos el servicio temprano a las 10 de la mañana. Primero la alabanza y luego el pastor, luego el martes el pastor Fernando con el libro de Apocalipsis, ya un estudio un poco más detallado, ¿no? Va a ser muy rico escucharlo. El jueves también el pastor está empezando Samuel, ¿de acuerdo? Primera de Samuel, que también es un libro histórico donde hay unas joyas y unos tesoros ahí, hermanos, que no podemos perdernos. Luego, la oración creo que se va a cambiar a los miércoles, si más no recuerdo, y los jóvenes creo que empiezan, no estoy seguro, ya les vamos a firmar durante la semana si los jóvenes empiezan sus reuniones a las 5 de la tarde los viernes. Y luego el sábado ya terminamos Santiago, y empezamos de aquí a otro sábado más, en 2 sábados estamos empezando primera de Tesalonicenses. Entonces, hermanos, simplemente eso. Agradecerles a todos ustedes por la paciencia que están teniendo con nuestra iglesia. Quisiéramos estar todos juntos, unánimes en un mismo
espíritu compartiendo no se puede, la pandemia no nos deja, pero les extrañamos, hermanos, les amamos y queremos que el Señor los siga bendiciendo. Permítanme terminar con una oración, ¿no? Para que el Señor provea todo lo que ustedes necesiten y que para que también el Señor provea para nuestra iglesia también, ¿no? No se olviden de que nosotros también estamos, digamos, lidiando con el asunto de los alquileres, de local, todas estas cosas. No queremos cargarnos con eso, pero apóyenos en todo eso en oración también, para que el Señor nos dé sabiduría de aquí a lo que nos toca vivir después, ¿no? Después que levanten la cuarentena, si es que la levantan, ¿no? Oramos, hermanos. Padre Celestial, te agradecemos porque tú eres bueno, Señor, y porque tú nos hablas por medio de tu palabra, Señor. Gracias porque cada palabra, Señor, que Santiago escribió, Señor, fue inspirada por tu Espíritu Santo. Y por alguna razón tú la pusiste allí. Y ahora nosotros estamos aprendiendo, Señor, 2000 años después que fueron escritas estas palabras, hasta ahora siguen hablando, Señor, a tus hijos, a tu cuerpo, a nosotros, quienes somos tus hijos, por quienes tú diste tu vida, Señor. Y te agradecemos, Padre, por la tecnología, por el Facebook, Señor, porque nos permites comunicarnos, contactarnos los unos con los otros, mandarnos mensajes, y este calor y este compañerismo que sentimos, aunque estamos en distanciamiento, no muere, Señor, no mengua y se fortalece cada vez más. Gracias por hacernos entender, Señor, que la vida de iglesia no es los números, ni necesariamente los servicios, ni nada, sino simplemente la calidad de cristianos que somos en lo personal, en nuestro núcleo familiar, Señor. Te pedimos que todas estas palabras se hagan carne en nosotros, Señor, y también oro por las necesidades de mis hermanos, de los independientes tal vez que por las cuarentenas están siendo afectados económicamente, Señor. Te pido que milagrosamente intervengas en la vida de nuestros hermanos en la iglesia, Señor, que están por la cuarentena sufriendo pérdida, Padre Santo. Y también, Señor, oramos por nuestra iglesia, Señor, para que tú sigas proveyendo nuestros alquileres y las cosas que todavía están allí, Señor, y que no queremos que se pierdan. Señor, tú permitiste que nos mudemos, tú permitiste que invirtamos allí por alguna razón, Señor, y confiamos en que tú tienes una salida a todo esto, Señor Jesús. Oramos por sabiduría, Señor, liderazgo de la iglesia también. Gracias, Padre Santo, te bendecimos, te adoramos, Señor, y oramos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, de nada, Javier, los dejo en el nombre del Señor y no se olviden, mañana el servicio, ¿no? Y luego nos conectamos otra vez. Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones.